amigos de Entre Puntos. Estamos aquí desde nuestras casas, como es esta modalidad después de esta pandemia, y estamos en esta ocasión con el doctor Eduardo Gotro, quien es cirujano torácico con especialista en las vías respiratorias. También el doctor Eduardo Gotro es pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica. Bienvenida, doctor, a este programa Entre Puntos. A mí me gustaría, Gracias. doctor, hablando de si usted cree que será necesario extender este estado de emergencia o esta cuarentena que está decretada por el presidente Danilo Medina hasta el 30 de abril, pero tiene hasta este sábado para presentar al Senado una prórroga de que se extienda y que todos podamos permanecer en nuestra casa. ¿Qué considera usted? ¿Estamos en el pico de la epidemia en la República Dominicana o no hemos llegado? Aparentemente no hemos llegado, pero hay un gran problema. Las informaciones no son fidedignas. Primero, porque no se han hecho la cantidad de pruebas que debían de hacerse. Segundo, porque la información aparentemente no es totalmente confiable por varias razones. Entre ellas, uno se da cuenta que hasta más o menos la mitad de este periodo, las autoridades, además de presentar las cifras absolutas estadísticas, presentaban curvas de tendencia, y esas curvas de tendencia las hacían comparadas tanto con España como con Italia. Y luego lo fueron haciendo a medida que fue creciendo la expansión de la epidemia, o sea, la pandemia a nivel mundial, lo fueron haciendo también comparando con Nueva York. La curva de tendencia es más importante que las cifras absolutas en sí, porque las cifras absolutas pueden no enseñarnos realmente cómo va la cosa. Al comparar entre varias poblaciones, nosotros podemos darnos cuenta qué tan efectivas son las medidas que se están haciendo. Eso es importantísimo que nosotros entendamos. Por otro lado, desde el principio, yo abogué porque la cuarentena fuera completa, porque el toque de queda fuera 24 horas y fuera de 2 semanas, rápido, certero y definitivo. Como si fuera a cortar por lo sano, como hablamos en medicina. Al hacer la cuarentena relajada, como lo han hecho, que hemos visto que hay una parte importante de la población que no ha cumplido con el resguardo, con el quedarse en casa, realmente la cuarentena no ha cumplido su cometido. De ahí que hemos visto cómo ha ido creciendo la expansión de la enfermedad alrededor del territorio nacional. Porque realmente es una medida que si se toma, hay que tomarla de manera radical. Era duro, pero era mejor que hacerla extendida, muy larga y relajada. Yo abogaba, como luego clamó el Colegio Médico, como luego clamaron muchas sociedades médicas especializadas, a que fuera 24/7 por 2 semanas o 3 semanas de manera rígida, tirando la milicia a la calle para que la población cumpliera a rajatabla la medida de quedarse en casa. Era más efectiva, y al hacerla incompleta, al hacerla como se está haciendo, la cuarentena realmente se cae. ¿Qué pasa con Ahora, una el ministro cuarentena? de Salud también declaró en alguna ocasión que debía ser Sí, 24 horas la cuarentena, por lo menos en estas próximas 2 semanas. ¿Usted entonces es de esa misma opinión? Porque también el presidente teme en una paralización total de la economía que se traduzca en en un no poder comer incluso de los ciudadanos. sí. Yo abogué por el paro 24 horas, 7 días a la semana, mucho antes de que el ministro lo hiciera. Yo he criticado las acciones que ha tomado el gobierno, las autoridades, porque lo he dicho claro y está escrito en mis redes sociales. Incluso hay un escrito, hay una entrevista en diarios de circulación nacional y en otros medios digitales,
que así lo he dejado bien claro. Las medidas han sido tardías. Las autoridades nuestras van muy tarde, muy detrás de la epidemia. Entonces, decía ahorita, y voy a recalcar esto, una epidemia se sigue expandiendo y el efecto de la cuarentena se cae. Si usted, después de haberlo hecho muy bien durante 15, 20 días, el 16º, el 18º día, la rompe. Porque, entre comillas, hay que comenzar de nuevo. Es lamentable, pero hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque el asunto es resguardar la parte de la población que no esté contagiada y evitar que los contagiados la transmitan a los demás. Entonces, inmediatamente se relaja la cuarentena. Hay que comenzar de nuevo porque tenemos que recordar que el coronavirus, después de infectar a una persona, dura hasta 14 días, es más, hasta 21 días para manifestarse de manera florida en un paciente, en un caso en particular. Doctor, ¿cuál es la opinión suya respecto a las nuevas pruebas, a las pruebas rápidas que llegaron al país, que se van a comenzar a hacer? ¿Qué tan fidedignas son? ¿Pudiéramos, a partir de la llegada de esta prueba, bueno, hacerlas masivamente y con los grupos que no estén infectados poder abrir la economía? Son útiles, y recalco el término, son útiles, pero a nivel clínico, los especialistas sabemos que tienen sus bemoles, que hay muchos falsos negativos, que hay muchos falsos positivos, que la confiabilidad de la prueba varía de acuerdo al estado, al avance de la enfermedad. ¿En qué momento habría que hacerle la prueba para que salga fidedigna y cuándo no es recomendable hacerlo? No, lo que hay que saber interpretarla, porque ella tiene dos tiempos. Ella tiene un tiempo en el cual le habla a uno de infección activa o nueva y otra que indica infección pasada o que ya está terminando. Entonces, eso es importante. Y el otro grupo, que son los negativos confiables, que no tienen ninguna sintomatología, en el cual la prueba da completamente negativa o no detectable, no detectado. ¿Por qué? Pero hay que interpretar. ¿Por qué? Porque eso es de acuerdo a las reacciones inmunológicas que el virus provoca en el organismo. Y hay que tener claro lo siguiente, que este virus es muy particular. No crea inmunidad sostenida. Tanto es así que ya en Corea, en China y en Italia se han reportado recaídas. Pacientes que ya se curaron, que ya pasó el tiempo de su enfermedad, del cuadro activo, y que supuestamente estaban completamente libres y han recaído. Y otros, como han reportado muchos de los colegas de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, en el cual, contrario a todos los reportes, el cuadro clínico se ha prolongado. Yo tengo dos pacientes que ya incluso la prueba se le negativizó, pero clínicamente siguen activos y le he mandado a hacer otras pruebas complementarias y le he mandado a hacer la tomografía de tórax porque me están presentando una clínica respiratoria increciendo que antes no presentaban. Y Por lo está tanto, negativo en la prueba, exacto, ¿cuáles y de ya las la prueba, pruebas? En la del hisopado, claro, la IRM. y ya la prueba dio no detectable. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Con cada virus nuevo tenemos que aprender. Y el gran problema, el kit del asunto, la clave con el coronavirus 19 es que es un virus que tiene un comportamiento diferente. Es más, si podríamos etiquetarlo, un comportamiento erróneo, comparado, o errático, perdón, comparado con lo que conocíamos de los otros virus, tanto de los otros coronavirus, el del SARS, como de los otros virus de la influenza humana, de la parainfluenza, etc. Doctor, usted dice que para las personas que no presentan síntomas, pudiera ser que esta prueba rápida diera negativa siendo portadores del virus. Sí, en el caso de personas que no tengan síntomas,
¿Por qué hacerle la prueba? Porque sean contacto de un paciente con clínica o un paciente que dio positivo y haya tenido contacto íntimo, o sea, cercano, o porque en una población de riesgo, sea por X condición laboral, familiar o de condición especial de salud, sea necesario hacerla. En la medida que se puedan hacer más pruebas, se va a sincerizar la estadística. En la medida que se puedan hacer más pruebas, se puede conocer realmente el cuadro epidemiológico y se puede entonces planificar las acciones de salud colectiva para enfrentar la epidemia. Doctor, estoy muy de acuerdo con esto que usted ha dicho. Sin embargo, si una persona sin síntomas y portadora del virus sale negativa, entonces la prueba no serviría de nada. Ese es el peligro. En todas pruebas, en todas, hay un promedio de falsos negativos. ¿Cuál es el La promedio? prueba, ¿Cuál es ese porcentaje no, aproximadamente? eso varía, y eso varía. Pero además, realmente no me gusta manejar porcentajes finos que son de particular dominio o de particular importancia para médicos especialistas y planificadores a nivel de población. Lo que sí es importante, que en toda prueba, biopsia, prueba de laboratorio, etcétera, pruebas de gabinete, hay un porcentaje de falsos negativos que tiene que ver con muchos factores, con factores propios del huésped, propios del germen, propios de la enfermedad en sí, enfermedades o cuadros que enmascaran el resultado final, etcétera, etcétera, o el momento de estadio en el cual uno haga la prueba. Porque en el caso de las infecciones y las infecciones víricas, particularmente, hay un proceso de infección, vamos a decirlo así, de instalamiento, de instalación de la enfermedad, en la cual el organismo lucha con sus mecanismos inmunológicos de aislar, de vencer al virus, de erradicarlo, y el virus trata de sobrevivir y trata de reproducirse. Entonces, en ese juego, en esa interacción, es que se va a determinar finalmente si el paciente se infecta de manera total. En el caso del coronavirus, el virus entra por la vía respiratoria alta, la nariz, la boca, y se aloja en la parte posterior de la nariz o de la boca, lo que llamamos la nasofaringe y la orofaringe. En buen dominicano, en la garganta. Entonces, durante un tiempo, el virus se va reproduciendo y hasta que no llega a un punto X de un número X de virus, no avanza hacia abajo de las vías aéreas para producir el cuadro en sí. Por eso es que uno trata de, con algunas medidas, higiene, con enjuague de boca, con cepillado enérgico Funcionan. de la lengua. Estas medidas funcionan, doctor. Sí El vapor. funcionan porque disminuyen la carga viral. Ahí voy. Toda persona se infecta y el cuadro clínico va a depender de la carga viral a la que se exponga. Me explico. Una persona puede recibir el virus, pero lo recibe en pequeña cantidad y puede no pasarle nada porque el virus se muera, porque sus defensas son buenas. Pero si sigue recibiendo mayor carga, otras cargas renovadas de virus, cae. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la gran cantidad de personal de salud que se ha enfermado y que ha muerto alrededor del mundo. China, Italia, España y Estados Unidos, que ya hemos visto muchos médicos que han muerto. Porque los médicos que están, vamos a decirlo así, en dominicano, en la candelá, que están metidos enfrentando en el frente de batalla, en la primera línea, luchando contra el coronavirus, tratando a los pacientes, como son intensivistas, neumólogos, internistas, son médicos que reciben varias veces cargas de virus de diferentes pacientes y finalmente caen. Por eso es el alto riesgo que tienen los médicos que están y el personal de salud que están tratando en la primera línea a estos pacientes. Doctor, han salido informaciones en las redes sobre de que tanto se habló de que el virus
se arrastraba en los zapatos, que era una de las fuentes más importantes de contagio, además de la boca, por supuesto, y las manos, y ha salido en las redes que no se lleva en los zapatos porque el virus no vive tanto tiempo. ¿Qué de cierto pudiera haber en esto? Bien, a lo largo del desarrollo de esta pandemia, hay muchas cosas que han surgido, se han caído y han resurgido. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos 101 años que no vivíamos una pandemia. Y en el caso de América, la última pandemia que fue hace 101 años, de la gripe española, América no la sufrió en carne propia realmente. Fueron muy pocos casos. Y por último, desgraciadamente, el mundo de manera global, específicamente Europa, aparentemente olvidó lo que aprendió con la pandemia de la gripe española. Fíjate que Oriente tiene más frescas las experiencias con pandemias locales, sí, por la crisis con el SARS y luego el MERS. Sí. Y son los que han actuado de manera más correcta, porque aprendieron mejor, tenían las lecciones más recientes y mejor estudiadas. Doctor, nosotros, ¿qué paró el SARS y el MERS de 2002 y 2012? Que más o menos se confinó ahí al Medio Oriente. Número uno, las medidas epidemiológicas y de contención que usaron. Número dos, las costumbres de higiene de los países de Oriente, principalmente la China, Taiwán, Corea, Japón, que nosotros sabemos que son completamente distintas a las nuestras. Por otro lado, el agotamiento de la expansión de la epidemia. En toda epidemia hay un proceso de crecimiento, lo que se llama la curva. Llega a un punto máximo, el clímax, y luego baja para hacer una campana, se llama en estadística. Y ese punto máximo se alcanza, entre otras cosas, cuando ya se agota, se infecta todo el mundo que se va a infectar en una población X, y sea que mueran o sea que desarrollen inmunidad, que desarrollen resistencia y que tengan anticuerpos contra ese virus en específico. Hay directores ¿Sí? y presidentes, doctor, que han tenido esa, vamos a decir, esa estrategia en esta ocasión, como el mismo Boris Johnson en Inglaterra, y sucede que hasta él mismo se afectó. O sea que en Sí. este caso no sabemos si es porque es más agresivo que los anteriores, a pesar de que se dijo, recuerde que a principio de esta epidemia se dijo que era mucho menos letal que el SARS y el MERS, que fueron 2002 y 2012. Y déjame aclarar. yo desde el principio vi que la curva era ascendente totalmente. Yo decía, bueno, pero ¿qué tan menos letal es? Doctor, vámonos a la pausa y volvemos en el próximo segmento. Desafiarte y tus campos y tus horas y en un cielo inmenso la luna de Puerto Plata me gusta, me gusta, me gusta, Puerto Plata me gusta, Dominicana me gusta como eres, toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Por eso es importante que te quedes en casa. Pero si resultara ser estrictamente necesario que salgas, evita las aglomeraciones. Si necesitas usar el transporte público, hazlo solamente si puedes mantener una distancia considerable con los otros pasajeros. Si vas a un supermercado o banco, evita los ascensores. Evita los lugares donde el contacto tenga que ser muy cercano. No te preocupes, es temporal. La distancia social es lo único que puede ayudarnos a evitar la propagación del virus por todo el territorio nacional. Protejámonos entre todos con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud. Entre Puntos, continuamos con el doctor Eduardo Botró, especialista en las vías respiratorias y cirugía torácica. Hablábamos en el segmento anterior, doctor, yo le preguntaba por qué hay mucho más contagiados de este virus COVID-19 que del SARS y del MERS. Sí, en inicio se dijo que los otros eran mucho más letales, mucho más mortales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha variado? No, lo que pasa es que tenemos que primero diferenciar lo que es letalidad y lo que es capacidad de infección. En el caso del SARS, del MERS, tenían menor capacidad de infección. O sea, su poder infectocontagioso era menor. Por lo tanto, se transmitía menos y se afectaba menos la población en general. Ahora bien, mataba a más personas. Igual que las influencias. Las influencias, que son varias, pero principalmente conocemos dos, la A y la B, que son las más difundidas, tienen mayor poder de letalidad. Pero ellas, igual que los del SARS y el MERS, son menos transmisibles, infectan menos la población. Al principio de la epidemia, principalmente en China, y cuando la epidemia se fue convirtiendo en pandemia, si me siguen la diferencia de epidemia y pandemia, muchos especialistas, muchos médicos especialistas con autoridad dijeron que era una gripe cualquiera, dijeron que no había que escandalizar, incluso arguyeron que habían otras causas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la hipertensión arterial, como diferentes tipos de cáncer que mataban mayor cantidad de personas en el mundo. Yo fui uno que salía al frente diciendo sí, matan más personas
a los que afecta, pero no contagian, no se transmiten tan fácilmente. Me explico. El paciente fumador se muere de un cáncer, se muere de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no se lo pega a su familia. El paciente con hipertensión muere de un infarto, muere de un problema rítmico, pero no contamina, contagia, lo transmite, no afecta a nadie a su alrededor. Entre comillas, se mata solo. En cambio, el poder infectocontagioso del COVID-19 es mucho mayor. Y por eso, cuando usted compara estadísticas, cuando usted compara, de acuerdo a la cantidad de días que lleva esta pandemia, con la cantidad de días correspondientes a las pandemias pasadas de SARS y MERS en las regiones que afectó, no es comparable. Esto tiene un poder masivo, me explico. Esto es como si fuera un arma global, pública, que uno tira a nivel de una población general. Fíjate que tanto el SARS como el MERS se circunscribieron a regiones del mundo. En cambio, el COVID-19 no ha respetado ninguna región y ha cubierto. De hecho, el COVID-19 es, si no es el más, es el virus o es el agente infeccioso que ha provocado la mayor pandemia alrededor de toda la historia. Bueno, pero y comparándolo con la gripe española. En un tiempo más corto, no, y si vamos atrás, a la peste blanca, a la viruela, si vamos mucho más atrás en la historia, óyeme, la población global, para usar un término que está muy en boga ahora, se ha afectado cuando en la antigüedad, cuando sucedieron otras pandemias, no se afectaron todos los continentes. Entonces, es el poder infectocontagioso de este virus. Es la facilidad con que él se transmite de una persona a otra. Es el poder que él tiene de que una persona en un solo día puede afectar exponencialmente a 10, a 20 o a 30 personas, dependiendo cuál sea el escenario en la cual ese enfermo o esa persona contagiada, aunque no tenga clínica, le transmita el virus a los demás. Y estamos hablando del 2002 y 2012 con estos coronavirus anteriores, que había esta misma movilidad de transporte y demás, o sea, que así lo mismo. Doctor, entonces, ¿se transmite o no, cree usted? Porque aquí nada es seguro. ¿Se transmite o no por los zapatos? ¿Qué podría decirnos? Yo lo dejaría en interrogante. Sí, y yo recomendaría que consideremos que sí, para protegernos mejor. Porque el problema con cualquier epidemia, y específicamente con este coronavirus, son los descuidos. Son el confiar en la confianza que está el peligro. Primero dijimos que no se transmitía por el aire, lo digo la OMS. Luego dijo que duraba nada más que minutos en el aire. Luego dijeron que duraba hasta 6 horas en el aire. Dijeron que no se transmitía por la ropa. Luego que sí se transmitía por la ropa. Dijeron al principio que una persona después que pasaba la infección no volvía a recaer. Y ya se ha comprobado que sí, que la persona puede volverse a infectar y puede recaer. Por lo tanto, estamos aprendiendo sobre la marcha, porque es una enfermedad nueva, es una situación completamente desconocida, es una experiencia totalmente novedosa en la cual tenemos que preservarnos al máximo. Porque, bueno, dijeron que los jóvenes y los niños no sufrían la enfermedad, lo dijeron los chinos. Y luego en Italia y en España mucho más. Y ahora en Estados Unidos han muerto niños. 5 niños ya van muertos, por lo menos, aquí en este país. Doctor, el primer ciudadano italiano que llegó con el virus, de hecho todavía lo tiene, según dijo el ministro de Salud. Ok, qué bueno para referirme a eso. Los pacientes que tienen condiciones especiales de vía respiratoria pueden prolongar, mantener el virus vivo. En ese paciente, porque lo he leído muchas veces, yo me he preguntado si le han hecho una tomografía de senos paranasales, porque
los pacientes que son rinosinusíticos, los pacientes que tienen sinusitis crónica, crean condiciones favorables para perpetuar cualquier infección bacteriana o viral, favoreciendo que el virus se propague, se mantenga ahí en condiciones adecuadas. Por lo tanto, en ese paciente en particular, hay que evaluarlo muy bien y considerar qué está pasando. Y una de las cosas podría ser que tenga cavidades afectadas a nivel de los senos paranasales, a nivel del resto de la vía aérea, a nivel de los pulmones. Por ejemplo, si tiene cavidades a nivel de los pulmones, bulas enfisematosas o cavernas o cualquier quiste a nivel pulmonar, esos sirven de reservorio al virus y el virus se mantiene ahí, vamos a decirlo así, refrigerado, vamos a decirlo así, como un risor, y por más que usted lo ataque, usted no acaba con él. Muy peligroso esta situación, entonces. Sí. Doctor, quizás la parte que más nos interesa a todos, porque verdad, de eso depende que podamos sobrevivir al virus una vez infectados. ¿Qué ha variado en cuanto al tratamiento? Primero se decía que la hidroxicloroquina con el antibiótico era la solución, que por cierto, tengo entendido que no es el protocolo de la OMC, que es un protocolo que han implementado en nuestro país y en Estados Unidos, entre otros, y ha dado buenos resultados. Luego se ha dicho que hay que incluir la presencia de anticoagulantes. Después se dijo que la cloroquina y el antibiótico, la acitromicina, creo que es, ¿verdad? Acitromicina. Sí. No dio un buen resultado en el estudio que hizo Francia. ¿Cuál es el avance que ha habido en este sentido? También los retrovirales. ¿Qué me dice de esto? Bien. Número uno, aclarar. Los tratamientos son competencia de los médicos clínicos tratantes. Incluso en el caso del coronavirus, es competencia exclusiva de infectólogos, neumólogos, internistas, intensivistas que están manejando los casos y ahora cardiólogos, otorrinos, etc. No es asunto de propagación, de conocimiento, competencia de la población en general. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque un error, por ejemplo, que un presidente como el de Estados Unidos, o que un líder cualquiera, o que la población que nos está escuchando a través de este programa, tome esta información y quiera aplicarlas sin conciencia de la palabra. Nosotros sabemos, desde que el mundo es mundo, que el ejercicio de la medicina es un arte. El estudio de la medicina por sí es una ciencia, pero el ejercicio práctico es un arte. Y que, una máxima viejísima de los griegos, no hay enfermedades sino enfermos. Me explico. Que cada médico tiene que particularizar, de acuerdo a las condiciones específicas de un paciente, lo que ese paciente necesita. ¿Qué pasa? En una epidemia de una enfermedad nueva, y específicamente un virus para el cual no hay tratamiento específico, el tratamiento se basa en ensayo y error. El tratamiento es empírico. O sea, empírico significa que en base a la experiencia, experiencias pasadas, pero en este caso no frente al coronavirus 19, sino a otros coronavirus y a otros virus y a otras enfermedades. Me explico. Se extrapola, se aplica cosas aprendidas por observación, por estudio, por reportes de casos anteriores, de experiencias anteriores, en base al conocimiento, a la experiencia, a la necesidad, y oiga la palabra que voy a decir, y a la desesperación. ¿Por qué hablo de desesperación? Justo en eso me baso, porque cuando hablamos de una pandemia en países, digo de tercer mundo, pero en todos los países, porque vimos también donde hay sistemas médicos que funcionan de salud, ¿verdad? Como Italia, como España, lo que pasó, que tuvimos más afectados y fallecimientos que en cualquier otro lugar. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, también después que no tiene un sistema médico extendido a toda la población. Entonces, la población, nosotros, las personas que no somos médicos, que quizás no tenemos un acceso directo a un hospital porque pueden estar llenos, como que quisiéramos prever
Si tenemos un examen positivo o los síntomas, bueno, ¿qué podríamos tomar en este caso? Yo sé que es peligroso, usted lo ha explicado. No hay tratamiento preventivo. Pero la población, no, preventivo. No hay tratamiento preventivo. Los síntomas, doctor. Ese es uno de los grandes errores a nivel mundial y particularmente en nuestro país. No hay tratamiento preventivo. Y el tratamiento que hay, que no es específico, que es un tratamiento que va de lo paliativo a lo curativo, entre comillas, es competencia de los médicos de acuerdo a condiciones particulares de cada paciente. Es un gran error el intentar, el tratar de prescribirse o autoprescribirse, automedicarse, medicamentos que tienen un efecto adecuado en algunos casos, pero cuestionables en otros, y que tienen que ser bajo vigilancia estricta de personal médico capacitado. Doctor, nos vamos a la segunda pausa y volvemos en breve. Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta, Punta Cana tú me gustas, y caminar por tus playas, la arena es tan blanca, donde se duerme la luna. Punta Cana a mí me gusta, Dominicana, me gusta como eres, toda tu belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos aquí con el doctor Eduardo Gotro. Continuamos este programa sobre el COVID-19. Hablábamos sobre los tratamientos. El doctor recomendaba no automedicarse. Sabemos que con la desesperación de no saber si vamos a encontrar un médico cercano, un hospital, quisiéramos como tener disponibles tratamientos en lo que nos atienden.
el doctor nos dice que no debemos hacer esto. Doctor, ¿qué cree usted que va a pasar con la evolución de estos tratamientos, con una posible vacuna? Hay países que dicen que ya van a comenzar a probar en humanos la vacuna, mientras que esos mismos países y otras personas dicen que al menos se dilatará 18 meses. ¿Cuál es la situación? Al final de la sección anterior usé la palabra desesperación y la usé en el personal médico, pero también vamos a aplicarla a la población en general, desde los líderes hasta cualquier ciudadano de a pie. En esta pandemia, como todo ha ido tan rápido y además la información ha fluido demasiado, diría yo, por un lado, ha habido una sobreinformación, ha habido mucha distorsión, hay mucho pánico. Entonces, estamos buscando desesperadamente una cura ideal, estamos buscando una pócima mágica y no la hay. De hecho, todos los que sabemos de la parte básica de la medicina, sabemos que las vacunas no se desarrollan en pocos meses, que una vacuna dura de 2 a 5 años para desarrollarse de manera confiable, de manera mínima, incluso hasta 10 años. Y hay que probarlas, incluso hasta en poblaciones. En este caso, serían en poblaciones de riesgo. Por lo tanto, esperar que en 3, 4, 5 meses se desarrolle una vacuna confiable, oiga que le digo, no una vacuna que se desarrolle de manera desesperada y con otros fines que no sean médicos. Me explico. Hay muchos intereses en juego. Y llama la atención que la misma China, como nación, es la primera que, entre comillas, sale y dice que tiene una vacuna. Fíjense que Francia ha dicho que está desarrollando una vacuna y luego se ha retirado. Italia lo hizo. Tenemos que esperar, porque el comportamiento del COVID-19 ha sido errático, ya lo dije ahorita, y nos ha deparado demasiadas sorpresas. Por lo tanto, hacer un virus que muta tan rápido, en China se reportaron primero una sola cepa, después 2 cepas, luego cuando pasó a Italia dijeron que mutó, España reportó 3 cepas diferentes, incluso una cepa más agresiva que otra. En Estados Unidos, principalmente en Nueva York, el área alrededor del estado de Nueva York, se han reportado casos completamente agresivos y se ha hablado de características de los pacientes, de grupos sanguíneos de los pacientes, de factores de riesgo, de otro virus más agresivo. Se ha hablado de todo. ¿Tiene varias cepas el mismo virus? Eso es una pregunta que le ha hecho varias veces. Sí. Se han reportado, se ha establecido que hay varias cepas. Todo virus tiene capacidad de mutar. Y este es un virus de ARN, o RNA, para que la gente me entiende, que es un inglés, pero en español es ARN. Tienen una capacidad de mutar. Los virus son camaleónicos. Diferente, doctor, los virus ARN y ADN, por favor, para que se entienda la diferencia. Bueno, son completamente diferentes. Son datos muy específicos de microbiología y de biología molecular. No me gustaría enredar más la cabulla con todos los términos, con toda la información que estamos manejando ahora, pero solamente saber que son distintos, que tienen un comportamiento completamente diferente y que en este caso el coronavirus 19 muta fácilmente. Otro ejemplo es el virus de la influenza humana, que muta de año en año. Por eso es que la vacuna que se desarrolla para un año en específico, para el siguiente año ya no sirve. Entonces imagínate, si este es mucho más mutágeno, si este es más errático, si este tiene particularidades muy distintas a los virus de la influenza, imagínate desarrollar a prisa una vacuna que probablemente nos deje desnudos después de desarrollarla, después de venderla, después de aplicarle a grupos poblacionales y que tengamos la desilusión, el desencanto, el difícil reporte de que realmente no sirve para nada.
Y además, doctor, otra pregunta que siempre yo me hago a mí misma y le hago a los médicos y a los científicos, es porque si tantas personas hablaron de esta posible futura pandemia, tanto en China, en Estados Unidos, en otros países, el mismo presidente Obama habló de esto, hay un cortito circulando en las redes. Entonces, ¿por qué nunca se tomaron las previsiones de una vacuna, al menos de estos coronavirus que ya existieron, que quizás pudieran dar luz sobre esta nueva vacuna? Yo fui muy crítico al principio de esto. Y en una entrevista que me hizo un medio digital, le entré a dos manos, como dicen, a las autoridades nuestras. Y también, por refilón, autoridades de otros países. Porque veíamos que el monstruo estaba creciendo, pero pensamos que estaba muy lejos. Precisamente, yo me pregunté aquella vez si no aprendimos, incluso hasta de las películas. Había un meme que estaba circulando en las redes de una simple telenovela de Zica da Silva, en la cual el comendador, el personaje del comendador, le explica a sus lugares tenientes, al resto del gobierno de esa población, lo que él iba a hacer para contener una epidemia, la epidemia de ese momento, que no tiene nada que ver con coronavirus, y es una ficción. Pero si aplicamos lo aprendido con las experiencias pasadas del SARS y del MERS, y de hecho hay películas que pudo muy bien servirnos de alerta a la población general, a los médicos y a los dirigentes de las diferentes naciones. Hay películas como Contagio, hay películas como Pandemia, que con un buen guión hecho en base a las experiencias médicas de las pasadas epidemias, principalmente la del SARS y del MERS, simplemente había que aplicarlas y nos descuidamos. De hecho, ahí vamos a salir de lo médico y vamos a caer en algo que he estado revisando en estos días, la estupidez. Lo que la gente llama estupidez humana, pero es estupidez porque la condición de estupidez es exclusiva del humano. No podemos hablar en los animales de estupidez. La estupidez se regodeó. La estupidez brilló en los más altos líderes de nuestras naciones, incluso de grandes naciones como Inglaterra, como España, como Italia, Estados Unidos. Y aquí la estupidez en Ecuador, el desastre que ha pasado en la provincia de Guayas, en Ecuador. Incredulidad pudiéramos llamarle. Claro que sí, no, pero esa estupidez, porque cuando tú tienes una serie de experiencias acumuladas, óyeme, solamente, Mónica, basta buscar los manuales para manejo de epidemia que están colgados gratis y abiertos al público en las redes sociales, en la web, hechos por la Organización Mundial de la Salud. Solamente la propia Organización Mundial de la Salud dijo que era una gripe no tan contagiosa. Fíjate que se está cuestionando la actuación de sus principales líderes, principalmente el jefe de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿qué pasó? Que hicieron tanto hierro, que erraron tanto, que se equivocaron tanto. ¿Qué pasó? Y como siempre he dicho, las víctimas las pone la población. Y las muertes. Es que temer por el cierre de las economías, que es lógico, obviamente, porque es una pandemia igual de letal que eso, pero mientras menos lo hacemos, más largo será el virus y esto hará más daño aún a la economía. Es un círculo vicioso. Ya yo lo escribí. Pusieron por encima la salud de las economías mundiales en vez de la economía de la salud de las poblaciones. Y total, estamos como quiera suspendidos. Como quiera estamos. Doctor, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿cuáles son las expectativas para el mundo de esta pandemia? La expectativa es, número 1, que no vamos a salir rápido de esto. Que no va a haber de un día y por otro la apertura de todas
las economías de todas las poblaciones, que no podemos retirar la cuarentena de golpe y porrazo. La perspectiva es que el virus se va a quedar en una parte importante de la población mundial y se va a convertir de epidemia en endemia. Y vamos a tener casos de coronavirus. Incluso podemos tener brotes en poblaciones específicas de acuerdo a condiciones climáticas y a condiciones atmosféricas específicas. Que tenemos que aprender a convivir con este coronavirus y con los próximos que van a venir. Que tenemos que aprender ¿Por qué a dicen aplicar que vendrán más coronavirus? Que eso es lo que no entiendo. Porque también los líderes mundiales lo vaticinaron. Ok. Hasta los años 70, nuestros grandes problemas fueron las bacterias. Pero al tener ya un arsenal de antibióticos para combatirlas, las bacterias pasaron a segundo grado y los virus, que eran muchos completamente inertes contra nosotros, que no eran patógenos, se convirtieron en patógenos. Entonces, asumieron el protagonismo. A partir de la infección del HIV, la población mundial ha venido viendo, observando, sufriendo infecciones de diferentes virus, de diferentes estirpes, de diferentes grupos virales, y van a seguir. Porque a medida que se usen antibióticos, incluso en la industria de los alimentos, en la industria cárnica, eso favorece que los virus que antes no nos atacaban, porque ciertas bacterias, porque la flora, lo que se llamaba la microbiota, nos protegía de eso, ahora estamos desnudos frente a esos virus. Por otro lado, los virus siguen mutando por el calentamiento global, por las condiciones atmosféricas, por el cambio de condiciones a nivel de higiene, a nivel de consumo, etcétera, por el crecimiento mismo de la población mundial. Por lo tanto, tenemos que esperar que van a aparecer más virus, sean del tipo coronavirus, sean de otro tipo, y que van a aparecer más rápido. Si nosotros estudiamos todas las epidemias y las pandemias mundiales, nos vamos a dar cuenta que las de la antigüedad duraban más tiempo para suceder. Y la mayoría eran a bacterias. Y que las de ahora son más rápidos. Fíjate, si tú agarras desde el HIV a nivel de los 80, 81, y luego las del SARS, las del MER, y ahora las del coronavirus, cada vez están sucediendo en periodos más cortos y están afectando a mayor cantidad de población. Es un mundo globalizado. Es un mundo globalizado que la misma globalización trae como paquete, todo incluido, estas mismas pandemias. Doctor, gracias a usted, el doctor Eduardo Gautró, especialista en vías respiratorias y cirujano torácico. A ustedes, amigos de Entre Puntos, por sintonizarnos y a cuidarnos y no bajar la guardia, como nos indica el doctor, porque este es un virus muy nuevo y que no sabemos en realidad ni siquiera cómo protegernos. La idea es protegernos lo más que podamos. Hasta la próxima, amigos.